Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, bienvenidos a este canal Maranata, en donde vamos a continuar con la meditación de este hermosísimo libro que tanto bien nos hace al alma, El interior de Jesús y de María, del padre Juan Nicolás Grú. Y hoy lo tenemos como invitado especial a San Luis María Griñón de Montfort, aquí arriba, porque lo que tenemos que tratar conceptualmente es la diferencia abismal entre la sabiduría de Dios, la sabiduría de la cruz, y la sabiduría del mundo, que también lo explica San Luis María Griñón de Montfort en la Carta a los Amigos de la Cruz y en la Sabiduría, en el libro de la Sabiduría. Dos obras que recomendamos también. La Carta a los Amigos de la Cruz. Esta sabiduría divina, nos va a decir el padre Grú, que se revela solamente a los pequeños. Por eso el título de esta meditación de hoy es Jesucristo no se reveló sino a los pequeños. Y toma pie del pasaje del Evangelio de San Mateo, cuando dice el Señor: yo te glorifico, Padre mío, porque has tenido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeñuelos. ¿Qué cosas ha tenido Dios encubiertas a los sabios y prudentes y las ha revelado a los pequeños? El misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre por nuestra causa, para la gloria de Dios, por nuestra causa. La encarnación y todas las consecuencias de este gran misterio, en el cual se humilla esta persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios se humilla, pasando por todos los estados más despreciables para el hombre común, según las ideas humanas, abrazando la pobreza, la oscuridad, la abyección, fue objeto de asco incluso para las gentes contemporáneas. Todo género de oprobios y el más afrentoso suplicio, morir en la cruz, castigo de condenados. Pero interiormente fue más allá el Señor, porque recuerdan que dijimos cómo Él llegó a sentir delante de Dios la confusión propia del que está sumergido en los más terribles pecados. Así el Señor hizo esa humillación hasta el extremo. Entonces, en este capítulo, el padre Grú hoy nos va a reconvenir como buen sacerdote que habla de parte de Dios. Atención entonces a todos, el pequeño reto que nos hace. Dice: cristianos sabios y prudentes por vuestra propia sabiduría, a vosotros me dirijo ahora. Vosotros creéis este misterio, la encarnación, y sellaríais su fe con vuestra sangre. Así lo decís y así lo creo. Mas no profundizáis ni penetráis sus razones, no los saboreáis, no mueve vuestro corazón, y no os mostráis por esto menos sensibles, delicados y orgullosos. Es decir, este misterio queda en la consideración racional, no baja a informar toda la afectividad, toda la persona.
Por eso nos dice, tal vez le hacéis servir de objeto de vuestras áridas y sutiles especulaciones, pero desconocéis enteramente el fondo inagotable de moral sobrenatural que este misterio contiene. Y no sacáis de él ninguna consecuencia práctica para entrar en la senda de una sólida humildad. Sí, esta virtud debe estudiarse en Jesucristo, en las disposiciones íntimas de su corazón, más bien que en el exterior aparato de su bajeza y sus ignominias. Es decir, tenemos que remontarnos desde lo exterior, de todo lo que venimos considerando de los sufrimientos del Señor exteriores, remontarnos, ir hacia adentro, hacia su interior. Solo allí, nos dice el Padre Gru, os formaréis de ella una verdadera idea. Solo allí aprenderéis a estimarla, a estimar a la humildad, a amarla sobre todas las demás virtudes morales. El sello del verdadero cristianismo es este. Y entonces pregunta el Padre Gru, ¿por qué estos cristianos sabios y prudentes, entre comillas, por qué ignoran todo esto? Porque no queréis renunciar a vuestra sabiduría. Esa es la causa. No querer renunciar a la propia sabiduría, entre comillas. Porque no os acercáis a Jesucristo ni leéis su evangelio. Al menos no como se debiera. Porque nunca os humilláis como pequeños, como niños. Y os trastorna la sola idea de presentaros delante de Dios como niños. Confían más en sus propias luces que en Dios. Vosotros desecháis la pequeñez, la miráis con horror, y por esto mismo os oculta Dios sus secretos y los tesoros infinitos de la sabiduría contenida en Jesucristo. Mirad con horror la pequeñez, hermanos, la insignificancia, la vida oculta, escondida, la pobreza del Señor. El amar la santa pobreza es contentarse con lo necesario para la vida, no querer más que eso. Atención, contentarse con lo necesario para la vida. Fíjense que es muy distinto de la indigencia a la que nos están llevando estos poderes mundiales. Indigencia es no tener lo necesario para vivir. Es distinto de la pobreza. La pobreza es tener lo necesario para vivir. La riqueza, recuerden ustedes que es la abundancia de superfluos, de cosas superfluas. La santa pobreza es la que el Señor eligió. Y a veces pasó indigencia, no tenía lo necesario. Pues cuando nos toque a nosotros, tenemos que recurrir a la providencia del Señor, abandonarnos en sus manos, pedir, pedir. Pero recuerden esta gran diferencia entre pobreza e indigencia. Lo que el Señor nos manda es seguir la santa pobreza, amar la pobreza. Sigue diciendo el Padre Gru, ni siquiera atináis en que el cristiano que es enteramente espiritual no puede edificarse ni levantarse sobre la degradación y destrucción del hombre soberbio. Ah, qué concepto este maravilloso. Vamos a leerlo de vuelta. Es decir, lo que no pueden sospechar los cristianos que no siguen la vida interior, que no aman como debieran el Santo Evangelio, es que
el cristiano verdadero es espiritual y este ser espiritual se edifica sobre la degradación y la destrucción del hombre soberbio. Destrucción del hombre soberbio. El que se encierra en sí mismo, del que se cree principio y fin de todo, del que se apoya en sus propias fuerzas, del que huye del camino de la cruz. No es amigo de la cruz, como nos enseñaba Griñón de Montfort. Y nos dice el padre Gru, lo que acabo de decir comprende a todos los cristianos que no son interiores y que ningún esfuerzo hacen para hacerlo, que en su corazón no hacen el menor caso de la vida espiritual, ni del camino del recogimiento y la oración que a él conducen. Incluso algunos lo tienen como por tontera esto, ¿no es cierto? Juzgan de las cosas de Dios según su propio criterio y llegan a veces al extremo de blasfemar, combatir y condenar lo que ignoran. No tienen idea de la vida espiritual, de la vida interior, del recogimiento, del estar, significa esto, de permanecer en el interior del alma, en la presencia de Dios. Recuerden lo que hablábamos en los videos anteriores, esa tranquilidad propia del niño que se sabe siempre rodeado y contenido por su padre, que sabe que en el alma, en el fondo del alma vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que se entretiene en conversar con Dios. Y busca la vida pacífica para eso, para poder estar en la presencia del Señor. Bueno, los cristianos comunes, que llevan el nombre de cristianos pero que no van al interior, desprecian, ignoran y desprecian muchas veces la verdadera vida espiritual. Dice, muchos de ellos se glorían de conocer a fondo la religión, porque la han estudiado, mas no la han mirado por el lado de la humildad, en donde debe estar el principal estudio. Y puede ser, dice el padre Gru, que estén en estado de disputar muy sabiamente sobre las materias de teología, pero no han llegado a descubrir que la ciencia divina no está destinada a formar razonadores y sabios, sino santos, esto es, hombres profundamente humildes. Y entonces habla a los pobres, a los pequeños, a nosotros. En cuanto a vosotras, almas sencillas e infantiles, qué lindo esto, infantiles en el buen sentido, ¿no? No de tontos, sino de sencillos, como un niño. Almas que convencidas de vuestra propia incapacidad para comprender las cosas divinas, os habéis hecho discípulos del Espíritu Santo, que todo lo sabéis por su unción, su unción. Escuchan la voz de Dios, estar atentos a lo que el Señor nos va enseñando, por ejemplo, a través de la Sagrada Escritura, a través de una enseñanza de alguien, a través de un video, a través de muchas cosas. Los sucesos de cada día, recuerden, es Dios oculto que se nos va manifestando. Así el Padre, dice, os revela lo que a tantos otros tiene oculto. Conocimientos sublimes, todos estos, pero que tienen que llevarnos a la humildad. En cuanto quisiéramos creer que estamos comprendiendo, que estamos teniendo alguna, digamos así, luz
propia, surgida de nosotros mismos, ahí ya estamos en el error. Nos estamos volviendo soberbios. Dios nos libre. Y nos dice, ¿por qué Jesucristo fue el más humilde de los hombres? Porque fue el más ilustrado en la grandeza de Dios y en la nada de la criatura. ¿Y por dónde mereció esta plenitud de luces sobrenaturales? ¿Qué acto fue el que le mereció todo esto? Como dice San Pablo, por el primer acto libre que produjo, que fue el anonadarse delante de su Padre. El anonadamiento le atrajo toda esta catarata de luces que ilustraron su alma humana, el haberse anonadado delante de su Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que recuerden la distancia infinita entre el Señor, Santo, Santísimo, nosotros, viles pecadores, que debemos toda nuestra vida estar pagando, reparando nuestros pecados, toda nuestra vida. El, el espíritu de penitencia que debemos tener, con la humildad, el reconocernos que hemos ofendido a Dios y que tenemos que pagar, reparar nuestros pecados. Hermanos. Pues si perseveramos en esa pequeñez, en esa sencillez, en la presencia del Señor, en pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer, recordar que somos pecadores, pues el Señor nos irá sanando y nos irá ilustrando cada vez más esos misterios. Seremos verdaderamente hijos suyos. Y para ello recuerden que el camino más seguro, ya que lo tenemos a San Luis María hoy acá, acompañándonos, el camino más seguro y más sencillo para lograr todo esto es la santa esclavitud de amor a la Santísima Virgen. Ya hablaremos, Dios mediante, de esto. Pero la devoción a nuestra Madre, el estar también en compañía de nuestra Madre, invocarla durante el día, todo eso nos va a llevar a esa sanación. La Virgen hará en nosotros esa curación interior y nos dará la verdadera humildad. Atención entonces, huyamos de la sabiduría, entre comillas, de este mundo, del cristianismo superfluo, huyamos de todo esto. Seamos de verdad verdaderos cristianos, con vida interior, con vida espiritual, humildes y que se saben continuamente en las manos de su Padre. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.